Bienvenidos a un podcast de FAEC, un espacio donde conversaremos con protagonistas del sector inmobiliario sobre tendencias y novedades, con el patrocinio de Turismo Residencial Cádiz y Your Housing Cádiz y con la colaboración de Asprica. Bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo, esta vez de la tercera temporada de un podcast de FAEC, una serie de podcasts que sabéis que está enmarcada en el proyecto de Turismo Residencial Cádiz de FAEC, de la Federación de Empresarios de Construcción y Promoción Inmobiliaria de la provincia de Cádiz, y seguimos haciéndolo, recorriendo un poco localizaciones que para nosotros tienen muchísima importancia, viviendas de promotores inmobiliarios nuestros, hoteles promovidos y desarrollados por ellos, y todo con la idea de reflexionar con invitados de excepción, como el que tenemos hoy, que ahora os presentaré inmediatamente, pero a la vez que hacemos eso, sobre temáticas de actualidad en el sector inmobiliario, pues para dar una imagen, porque una imagen vale más que 1000 palabras, de la provincia de Cádiz. Traemos a vuestros ojos la realidad de la provincia de Cádiz, que es mucho mejor que contárosla cuando nos encontramos. Y para eso hoy, en este capítulo, insisto, de la tercera temporada, que estamos muy orgullosos de ello, tenemos a David Paramio, que es Head of Advisory de TINSA Vallacumin, una entidad íntimamente relacionada y amiga muy estrecha y cercana nuestra, como es TINSA. Para los del sector será TINSA siempre. Y bienvenido, David, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Hemos compartido hoy mismo, porque la jornada ha sido intensa, una mañana de también debate sobre las 3 dimensiones de la sostenibilidad, y entiendo que en algún momento acabarán apareciendo esas temáticas. Pero antes de meternos en el contenido del podcast y de esta entrevista, nos gusta siempre conocer en FAEC a nuestro invitado un poquito más. Yo he investigado un poquitín sobre ti, sé que has tenido 2 etapas en TINSA, pero también me llamó la atención que has estado en Ferrovial Inmobiliaria, has estado en Dragao, has pisado el barro y como jefe de obra. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, por favor. Bueno, pues al final me defino como un profesional o una persona pues, muy completa, pero muy completa no por el hecho de haber buscado ese perfil, sino porque el devenir de las cosas y sobre todo la curiosidad es lo que me ha llevado siempre a ir buscando distintos caminos, desde a lo mejor cuando empecé más en el lado de la constructora, luego empecé a ejercer de profesional libre y posteriormente pues, más enfocado dentro de la rama de la profesión libre, pues el mundo de la consultoría, el mundo de la valoración, que es muy amplio. Es realmente amplio. Y a partir de ahí, bueno, pues con el tiempo, pues ejercer puestos de dirección y con 2 etapas, como bien comentabas, en TINSA, tras un intermedio de ser director general de otra sociedad de tasación. Y ahora mismo pues estoy pues de Head of Advisory, al final es director de consultoría. Y ahí en director de consultoría he visto que tienes áreas de consultoría de valor, consultoría estratégica, consultoría energética. Cuéntanos ese mix, realmente en qué consiste, porque el concepto de consultoría lo entiende todo el mundo, el concepto de valoración lo entiende todo el mundo, pero un Head of Advisory con ramas de valor, estrategia y energía, ¿eso cómo se explica? Sí, la verdad es que es cierto que cuando uno habla de consultoría dice, "Oye, viene un consultor", ¿no? Y a veces uno dice, bueno, un consultor es alguien que sabe mucho de muchas cosas, pero poco de nada, ¿no? Sobre todo si le pones consultoría de valor, ya ese mix da para muchísimo. Exactamente, exactamente. Bueno, pues realmente la consultoría es algo integral. Es, dentro de lo que es el mundo, digamos, vamos a llamarlo técnico de la edificación o el mundo inmobiliario. Pero todo para hacer un buen asesoramiento a los clientes, porque nuestra parte de consultoría mezcla una parte de ayuda a los clientes, mezcla otra parte de ayuda a nuestros perfiles de venta para que ellos tengan más facilidades en la venta de sus productos y en captar clientes, con lo cual es venta consultiva. Y eso te hace que tengas que estar al día de todo, de toda la normativa, de cómo se mueve el mercado, de qué es lo que está pasando con las administraciones públicas, qué es lo que pasa con el sector hotelero, qué es lo que pasa con el sector promotor, el logístico. Entonces tienes que ser un perfil profesional muy completo. Y en la TINSA actual,
los parámetros ortodoxos de las entrevistas de un podcast me llevarían ahora a preguntarte, bueno, ¿y TINSA? ¿Qué ofrece TINSA? Presentar a TINSA ahora mismo y explicar qué es sería absurdo. Entonces yo pensaba, ¿cómo le pregunto por la empresa para que me cuente algo verdaderamente que no conozcamos? Y yo pensaba en esta etapa de TINSA en la que se encuentran ahora, con perfiles como el tuyo, que incorpora. El sector inmobiliario es el mismo que siempre. ¿Existe algún nicho emergente en el que ahora mismo TINSA esté pensando que tiene que poner el foco? ¿Hay otros sectores emergentes más allá del inmobiliario? Yo sé que en el tema agro, por ejemplo, tenéis muchísima especialización, que no es el tema del podcast ni mucho menos, pero sí que es verdad que esa visión a lo mejor 360 puede ser un valor que aproveche know-how de la valoración en un determinado ámbito de actividad en otros sectores. Bueno, lo que comentas es que es la realidad, ¿no? O sea, y realmente el inmobiliario, hablando de sectores, pues hay un sector muy He avanzado. cometido el error que se comete mucho, que es no especificar. He querido decir residencial, porque el Sí. inmobiliario, el real estate es enorme. Sí, es enorme, es enorme. Pero pero está todo muy relacionado. Porque, por ejemplo, en esta zona tan bonita de Sotogrande, donde nos encontramos actualmente, pues antes era un terreno que era agro, era un terreno rústico. Correcto. Y entonces, de cómo pasa un terreno rústico a ser un urbanizable, a ser luego un terreno urbano, a que puedas edificar, a que puedas urbanizar y tal, pues hay un sinfín de puntos intermedios que es donde TINSA da esa cadena de valor. O sea, no es solamente el valor final del terreno, sino que TINSA actualmente proporciona una cadena de valor de servicios que en todo, digamos, el tracking del mundo inmobiliario. Y cuando hablo del mundo inmobiliario no solamente es el residencial, sino que también estamos hablando de parques logísticos, también estamos hablando de un sector terciario como pueden ser las oficinas, estamos hablando también de un sector dotacional como pueden ser los hoteles, como pueden ser los hospitales. Bueno, un sinfín de inmuebles y de distintos mercados y submercados en los que prestamos servicio. Y no solamente desde el punto de vista inmobiliario, sino que también, por ejemplo, valoramos bienes muebles, como pueden ser intangibles, pueden ser obras de arte, maquinaria, aviones, buques, un sinfín de cosas relacionadas con el valor, ¿no? Entonces, todo ese servicio de 360 grados que damos relacionado siempre un poco con el valor, hay otras áreas de la compañía, como por ejemplo pueden ser el seguimiento en edificación de promociones de obra, donde llevamos 300 promociones de obra en seguimiento para una financiación. El monitoring, el project monitoring, tenemos 300 obras en curso. O damos a lo mejor asesoramiento a clientes que quieren comprar un suelo o que quieren comprar un edificio para asesorarle en los aspectos tanto técnicos como urbanísticos como legales. Ahí en ese ámbito tenía yo también interés en preguntarte, porque al menos desde FAEC, desde Asprica, una de las cuestiones que nos hemos puesto siempre como propósito, nuestro propósito es mejorar la posición competitiva de nuestras empresas asociadas, propósito como organización. Pero evidentemente también detectamos, en su momento lo detectó el sector, pero nosotros nos subimos a ese carro que era necesaria una mayor profesionalización y especialización del promotor inmobiliario. Esto, en mi opinión, es un hecho incontestable ya. Las empresas promotoras inmobiliarias, ya sea de residencial, terciario, logístico, efectivamente todo el abanico, se han profesionalizado y ahora tienen cuerpos ejecutivos y técnicos a bordo, incluso los propios empresarios, más formados y con un conocimiento financiero, con un conocimiento técnico más profundo. Esto facilita la interlocución con compañías como la vuestra, que habláis ya un lenguaje más parecido, o salen más respondones y por tanto es más difícil llevárselos al huerto. Pues bueno, las dos cosas, porque a mí desde luego siempre me ha gustado sentarme con un interlocutor con el que podamos entablar una conversación de tú a tú en el que yo le pueda dar mis argumentos y él me entienda. Y que él me pueda dar sus argumentos y que yo le entienda, ¿no? Dentro de mis limitaciones y que dentro de sus objetivos, ¿no? Que hay a veces que son distantes, pero que hay que intentar acercarlo, ¿no? Entonces, el promotor cada vez es más profesional, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es cierto que también hay promotores muy grandes,
Los hay medianos y los hay muy pequeños. Entonces no puedes pedir la misma infraestructura y toma de decisión de uno pequeño que respecto de uno grande. Los grandes están en otro nivel, me refiero en cuanto a normativa, en cuanto a potencia y músculo y palancas para buscar un suelo, para desarrollar y para, lógicamente, obtener una financiación tanto alternativa como tradicional. Y el pequeño, digamos, cada vez, o mediano, tiene que cada vez rodearse de una estructura interna más profesionalizada para poder competir. Porque las grandes promotoras son muy fuertes, pero prácticamente casi todos sus servicios los externalizan. Y entonces es ahí donde cuentan con empresas como la nuestra para ayudarles. Correcto, eso es una tónica que estamos identificando en el mercado. Hay otras consultoras, no de valoración, pero sí consultorías inmobiliarias históricas también que están dando ese paso hacia el servicio 360, incluso llevándole el proyecto a las empresas en promociones y tal. A nosotros nos gusta ese modelo. En definitiva, nosotros somos también un poco eso, pero tamaño carne. En otro bloque de esta entrevista, que pasa el tiempo volando y no queremos hacerla muy larga para hacerla atractiva, pero hablemos un poquito del mercado, porque en la posición, en la atalaya en la que tú te encuentras, desperdiciar tenerte aquí cerquita charlando, pues no te voy a dejar escapar. Datos aparte, que por supuesto estaré encantado de que me digas qué opinas del mercado, es decir, ¿está tensionado, no está tensionado, hay señales contradictorias? Y con datos y estadísticas en la mano por un lado, pero en tu opinión también, ¿en qué situación estamos? ¿2026, corto plazo? ¿Cómo ves la cosa? Pues la verdad es que el mercado es, bueno, pues como las provincias. Tenemos muchas provincias y son micromercados. heterogéneo. Exactamente. Entonces, qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo una evolución de precios, eh, eh, digamos, muy elevada. Por ejemplo, en la provincia de Málaga, que tenemos muy cerca, estamos viviendo variaciones interanuales entre el 20 y el 25% en valores. Y eso tiene un porqué. Tiene un porqué porque Málaga es un motor. Es un motor de turismo, es un motor económico, es un motor también industrial, es un motor logístico. Entonces todo eso hace que sea un mercado muy potente y todos los mercados que son muy potentes tienen una demanda muy elevada. Es igual que el mercado por ejemplo, de Córdoba, Sevilla, más Sevilla, que también está aumentando mucho en precio. Estamos empezando a ver también que en el norte de España, zonas como Cantabria, como Asturias, están empezando a adquirir una demanda también muy fuerte, pero que también es una demanda que viene muy encapsulada. Encapsulada porque el mercado extranjero, estamos hablando que entre el 35 y el 40% de las compraventas vienen de gente que viene de otro país. Y eso es un dato importante, porque el mercado nacional se está quedando más para un mercado de reposición o para un mercado, digamos, de segunda mano o de seminueva, porque no puede adquirir o no puede, digamos, meterse dentro de este mercado de obra nueva que está sufriendo unos incrementos de precios tan grandes. Ahí hay que poner, hay que poner la lupa en el mercado concreto, pero esto me lleva a preguntarte porque evidentemente en la situación en la que has descrito tenemos un problema de vivienda en España. Efectivamente, el mercado de la vivienda de reposición está ahí, pero está ahí para el que tenga una vivienda en propiedad, el que necesite acceder por primera vez a la vivienda tiene un problema. Hay aún todo lo que se promueve se vende, aunque sea primera residencia, incluso con un porcentaje de clientes que acceden por primera vez, pero mi pregunta es, estoy empezando a leerlo, en según qué mercado la demanda tendrá un límite, es decir, la elasticidad de la demanda y la capacidad de absorber todas las variaciones hacia arriba de precio tendrá un límite. No lo estoy dando por hecho, te lo estoy preguntando porque no lo sé si lo tendrá. Bueno, debería de tenerlo, y todo históricamente el mundo inmobiliario y la evolución de precios pues siempre ha sido ascendente, pero ha tenido sus picos al alza, pero también ha tenido sus crisis. Al final es cierto que la tendencia, si miramos el crecimiento desde el año 60 o del año 70 hasta la fecha, pues es un crecimiento sostenido, pero siempre que hay una evolución de precios al alza, muy al alza, también viene luego una corrección.
Vale, entonces, el miedo que nosotros tenemos en situación de crisis o de boom inmobiliario no existe, pero existen ciertas tensiones, como puede ser la falta de suelo, como puede ser un elevado coste de los materiales y de la mano de obra, que nos estamos quedando sin mano de obra profesionalizada, y eso es algo que cada vez va a hacer que la vivienda, o en general casi todo digamos, el inmobiliario, suba de precio. Porque cuando no tienes gente que te ejecute las obras, los materiales son caros, Sí. no hay suelo, pues entonces al final todo repercute en el precio. Si hay poco producto, Esto, he hecho el propósito personal de no centrarnos en la vivienda, en el problema de la vivienda, que es el tema core ahora mismo Sí. del sector inmobiliario, porque necesitaríamos otro capítulo entero del podcast. Y esto que tú has dicho, lo tenía incluso escrito. Oye, el suelo finalista, ¿tú crees que la escasez es una de las cosas? Es evidente, ¿no? Tensiona. Pero me voy a resistir y lo dejamos para otra conversación, porque también te escuché una entrevista hace ya tiempo. No te la escuché hace tiempo, te la he escuchado recientemente, pero es de hace tiempo, de hace un par de años, y en el que hablabas de rehabilitación, que también es otro tema que a Sí. nosotros nos interesa mucho. Entre nuestras empresas asociadas también están las pymes relacionadas con la rehabilitación energética, aplicadoras de SATE, etcétera. Y con la lluvia de fondos europeos que vino, por la Renovation Wave de la Unión Europea y tal, que ahora empieza un poco a acelerar, porque se están empezando a ejecutar las obras de las subvenciones que llegaron y tal. Tú decías hace 2 años, bueno, si estamos rehabilitando unas 1000 viviendas al año, necesitamos ir a objetivo de 30.000, pero necesitamos traccionar y hacen falta políticas financieras, hacen falta políticas de tal. Yo creo que la entrevista es de 2003 o 2000, era declaraciones tuyas Sí, en un sí, medio. sí, sí, sí. ¿Hemos mejorado? ¿Hemos traccionado algo? ¿Estamos igual? Me interesaba hacerte esta pregunta. Pues lamentablemente mi respuesta es que no hemos evolucionado mucho, ¿no? Porque los fondos Next que vinieron para quedarse en España no han regado el territorio como lo deberían de regar. Los trámites burocráticos y administrativos, estamos hablando de petición de subvenciones para comunidades de propietarios, edificios a rehabilitar, al fin y al cabo. 3 años de tramitación administrativa sin que nadie diga nada, con lo cual, pues lo que tú cuando solicitas una subvención tienes un coste de ejecución, 3 años después estamos hablando que ha cambiado completamente, con lo cual la subvención se ha quedado desfasada. Los niveles de rehabilitación son un poquito, vamos a llamar, superiores, pero porque, bueno, pues, no, pues es un poco la tendencia del mercado y de renovación de edificios, porque tenemos un parque edificatorio, la verdad es que bastante longevo, pero no se le está dando el impulso que realmente se le tiene que dar desde abajo para que cale. Eh, Ahora creo que con el plan de renovación de edificios que se ha aprobado a finales del 2025, es un objetivo que se tiene que aprobar este año y fijado por Europa, en el que se va digamos, nos va a obligar como país, y debería obligarnos como país, a tener un determinado número de edificios rehabilitados al año, porque si no, no vas a llegar a los objetivos europeos que te marcan, que es que todo el parque residencial y no residencial sea de emisiones nulas en el 2050. Y eso es un volumen de trabajo, pero de trabajo país, a nivel financiación, a nivel un promotor, a nivel particular, a nivel de distintas profesiones y de lo que es el sector, que es ingente. O sea, habría que ponerse casi, estamos hablando de a rehabilitar 1.300.000 edificaciones al año, y eso es una labor ingente. Eso es una realidad que yo tengo la preocupación de que esta necesidad imperiosa de primera residencia pues un poco esconda esa inercia que parecía que por lo menos en la opinión pública había calado de la necesidad de la rehabilitación. Pero bueno, volveremos sobre ese tema porque no quiero que tampoco dejemos de hablar del turismo residencial. Es el gran asunto de este podcast. Estamos en una de las viviendas de la promoción Village Verde de Sotogrande, que es un lugar verdaderamente paradisíaco. Venir a trabajar aquí cada vez es más complicado, y es Sotogrande un lugar también emblemático y paradigmático del concepto de turismo residencial que nosotros defendemos. Hombre, esto es lujo y alto standing, pero replicándolo la parte, en el modelo que se quiera replicar, en la no colmatación, la no masificación, otra cultura.
Te quería preguntar por la realidad del turismo residencial y te voy a hacer una pregunta casi más personal para que te mojes. ¿Está mal hablar de turismo residencial hoy en día cuando hay problemas para el acceso a la vivienda protegida? Que parece que es un mantra. De hecho, algunas administraciones públicas, la mayoría de todos los colores, Sí. una forma de combatir la falta de vivienda o potenciar el acceso a la vivienda es combatir el turismo residencial o la vivienda residencial. Pero desde la óptica de TINSA, ¿cómo veis este fenómeno? Bueno, a ver, como he dicho antes, como digo yo, es por barrios, por zonas, ¿no? El turismo residencial está claro que tenemos un perímetro de costa tan grande que somos un país muy atractivo. O sea, lo que no podemos es decir demonizar al turismo residencial cuando vivimos de él. Y el 13 o el 14% del PIB es turismo. Claro. Y hay muchas familias que viven de él. Entonces, es una realidad. Y es una realidad de que somos un país donde se vive muy bien, donde, digamos, los precios son asequibles todavía para el extranjero. Es cierto que el turismo nacional se está quedando atrás en ese sentido, pero también hay mercado también para el turismo nacional. Entonces, demonizar el turismo residencial no tiene sentido. No tiene sentido porque además aporta mucho al país, genera también mucha infraestructura y mejora de esas infraestructuras y desde luego es cierto que no nos gusta mucho la masificación que vive en algunas zonas del territorio porque incomoda, pero para eso hay que pensar en determinadas políticas, digamos, de no saturación en las ciudades y no ir a volúmenes que no tienen ningún sentido. Yo desconozco si en los procedimientos de valoración inmobiliaria en una consultora como TINSA son los mismos, si estamos hablando de un producto como este o si estamos hablando de un producto más de medio standing o normal de primera residencia en una ciudad media, no sé si son los mismos, y si son los mismos o si son distintos, si elementos como la masificación, la colmatación, son elementos que pueden condicionar el valor de un activo inmobiliario. Claro, claro. Esta zona en la que estamos haciendo la entrevista es una zona privilegiada. Y es una zona que, lógicamente, por el privilegio, la naturaleza donde está ubicada, la calidad de las edificaciones, lógicamente, el nivel social que adquiere este tipo de viviendas, pues hace que esté en otro nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nosotros tenemos en cuenta todo eso. Es más, nosotros de cada finca o cada inmueble que valoramos en una de nuestros trabajos, tenemos 450 campos, que los guardamos y los usamos. Y dentro de esos 450 campos, pues tenemos datos que van relacionados con el valor, tenemos datos que van relacionados con la eficiencia, datos que van relacionados pues, con las comunicaciones, datos que van relacionados con la seguridad pública, y todo afecta, todo afecta. Aunque al final el valor de mercado, el precio de mercado es el que refleja la situación real, pero ese precio de mercado también viene acompañado de otros matices, otros inputs, que son los que te ayudan a configurar al final el resultado final, ¿no? Ahora que hablas de tantos datos y tantos parámetros, digitalización, las herramientas automáticas de valoración, la inteligencia artificial, también he estado mirando, que todo el mundo quiere ser pionero y tal. ¿Cómo estáis en TINSA en esto de sumergirse en las nuevas tecnologías? ¿Cómo de punteros podéis llegar a ser? Que entiendo que estaréis en primera línea. Y si hay un riesgo, yo hace poco leía o escuchaba una entrevista a alguien que decía, la IA iba a cargarse muchos puestos de trabajo, bueno, hay algunos puestos de trabajo que ya se los está cargando. Todo lo que es automatizable en el ámbito de la programación informática, por ejemplo, está sufriendo, pero se hablaba de que los radiólogos iban a perder su trabajo porque la IA iba a hacer la radiografía y por lo visto se ha convertido en una herramienta que está potenciando la función del radiólogo, que ahora es una especialidad médica mucho más, con un campo mucho más abierto gracias a las posibilidades que le da tecnologías como esta. En un caso de consultoras de valor inmobiliario, la inteligencia artificial lo va a acabar pudiendo, pues va a poder acabar valorando cualquiera con herramientas de inteligencia artificial. Bueno, a ver, hay dos matices. Hay inmuebles donde el carácter tan masivo que tienen, por decirlo de alguna manera, dan menos valor
a que un técnico compruebe cierto tipo de cosas, ¿vale? Pero porque existe un volumen de inmuebles y un volumen de información tan grande, por decirlo de alguna manera, ¿qué diferencia hay entre el segundo B y el cuarto B, ¿no? Pues es a lo mejor una diferencia, un matiz que lo puedes corregir con inteligencia artificial, ¿no? Pero luego hay una infinidad completa de inmuebles que sean singulares. Por ejemplo, estos inmuebles que son singulares, la valoración automatizada no la puedes usar, porque aquí es, digamos, son peanuts del mercado que cada uno es distinto, ¿no? Y entonces aplicar una inteligencia artificial o un sistema de valoración masiva, lo único que te produce es que te salga algo que no tiene sentido. Claro. Pero para saber si tiene sentido o no tiene sentido, tiene que haber ahí un técnico detrás o una persona que lo mire y que diga, oye, esto no tiene sentido, ¿no? Entonces, estamos empezando a aplicar inteligencia artificial, tenemos que mejorar, porque esto está empezando, y tenemos que ver también cómo evolucionar, porque también hay una parte muy importante, que es que tenemos un regulador detrás. En cierto tipo de valoraciones hay un regulador, y ese regulador hay a veces que nos ha puesto un freno para aplicar tecnología, porque prefiere que las cosas se hagan de una manera más tradicional, más pausada, y que no todo vaya a una velocidad como a veces las empresas quisiéramos que se pierda el ¿no? control o la trazabilidad. Correcto, Claro. correcto. Donde sí tiene sentido una valoración automatizada, es decir, oye, pues a lo mejor una cartera hipotecaria de un banco, que son 300.000 inmuebles, no tiene sentido que, me refiero a inmuebles de tipología residencial, no tiene sentido que haya miles de técnicos por ahí valorando con una visita exterior y le dé un valor, ¿no? Sino que, digamos, de cara a la cobertura de riesgos de una entidad financiera, pues nosotros aplicamos una metodología de inteligencia artificial de valoración automatizada, De activos homogéneos. de activos homogéneos, margen. zonas de valor, donde ahí tenemos muchísima información, y lanzamos una valoración masiva que tiene sentido, porque si no, no tendrías tiempo de valorar todo eso. Y entonces ahí sí que es cierto que la usas y que te sirve. Y luego hay otra parte importante, que es cuando nosotros comprobamos lo que nuestros técnicos nos envían, también utilizamos esa inteligencia para saber, oye, esto lleva una progresión normal, digamos, se sale de este KPI o normal o no, o qué está pasando, ¿no? Muy Entonces, interesante. Bueno, pues yo te quiero hacer dos preguntas para terminar. Una relacionada con vosotros, con TINSA, Valle Pumen, y otra relacionada con Cádiz, con la provincia. La primera es, ¿dónde tiene ahora mismo puesto el foco TINSA? El plan estratégico inmediato con vistas al sector inmobiliario, Sí. obviamente. ¿Dónde creéis que están nuestros retos que compartimos y donde hay que poner especialmente alertas? ¿Y dónde ves a la provincia de Cádiz? ¿Qué parte de la provincia de Cádiz o geográfica o potencial de oportunidad o Sí. sector de actividad crees que dónde tendríamos también que trabajar poniendo el foco desde tu óptica de asesorar sobre el valor a Sí. tanta gente? ¿Dónde debíamos poner el foco en la provincia de Cádiz? Bueno, dejo la de Cádiz para el final, bien, porque es un poco más larga. Muy bien, vale. Bueno, el grupo TINSA, bueno, como bien sabéis, estamos en una fase de endorsement, que es TINSA by Acumin. Vamos a intentar intentar llegar a ser un grupo que será el grupo Acumin, y dentro de ese grupo vamos a diferenciar varias verticales de negocio. Una vertical de negocio será la de valor, que la vamos a llamar Value and Advisory. Otra vertical de valor será Intelligence, para darle esa fuerza al dato y ese manejo del dato tan importante, porque tenemos compañías que dentro del grupo que eran las número uno del manejo del dato, tanto en normalización como en tratamiento del dato. Y entonces eso lo tenemos que seguir evolucionando, ¿vale? Para que, aparte de servir a otros sectores, al sector inmobiliario también. Y hay otra parte que es de Acumin Software. Esa parte de Acumin Software, pues también desarrollamos nuestro propio software para hacer que todo nuestro servicio en otros países, ¿vale?, sea también más ágil y operativo, y podamos prestar mejor servicio a nuestros clientes. Porque también es cierto que el grupo Acumin tiene mucha, digamos, internacionalización en Latinoamérica, donde tenemos mucha implantación. Tenemos en Marruecos, tenemos en Portugal, tenemos en Bélgica, tenemos en Italia, tenemos en Alemania, tenemos mucha implantación, queremos seguir creciendo,
y para eso tenemos que adecuar toda la estructura para funcionar de una manera no tan, digamos, a nivel de grupo de empresas, sino ser un grupo de verdad con verticales de negocio. Esa es un poco la historia del grupo Acuni, de lo que queremos ser. Lógicamente la marca TINSA pesa mucho, porque es una marca que pesa mucho y oye, y todo el mundo nos conoce por esta, y dejarlo atrás tiene que ser un trabajo cuidadoso y de comunicación y de que estemos todo el día hablando con nuestros clientes de lo que queremos ser. Un proceso natural que acabe... Exactamente, exactamente. Y luego tenemos otra patita que será la patita de sostenibilidad, la patita ESG, que ahí es donde estamos intentando encontrar en nuestro nicho de negocio, ahora mismo muy pequeño, pero que poco a poco vaya creciendo, ¿no? Porque además tiene todo el sentido del mundo con los objetivos europeos a 2050 y con toda la casuística que rodea al inmobiliario, tanto en cálculo de emisiones, ahorros de energía, servicios al promotor para el cálculo de la huella de carbono embebida, para la fabricación de materiales, para asesoramiento a nuestros clientes, pues desde el elegir una parcela en el sitio más idóneo hasta para el diseño del edificio. Yo creo que está llegando, te pido que nos desarrolles esto porque no tenemos, necesitaremos otro podcast más, pero Sí. yo que soy un firme defensor del paradigma de la sostenibilidad, yo que creo que el sector inmobiliario la tiene aprendida ya y que es consciente de que no tiene marcha atrás, creo que necesitamos urgentemente descender del paradigma de la sostenibilidad a realidades más concretas de acción, Sí. porque mientras tanto Donald Trump siga con su política tan de mirar hacia adentro, mientras que en la Unión Europea sigue habiendo este debate sobre si nos estamos pegando un tiro en el pie o no. Son realidades tan distintas. Sí. El hecho de que los ESG son una cuestión beneficiosa, esta mañana hemos estado hablando, y que evidentemente como sociedad tenemos que tomar conciencia de esto, que quizás, es mi opinión, debíamos convertir la sostenibilidad en un árbol de ideas en donde descendiéramos a parcelas más concretas y la sostenibilidad se dijera lo último. No, pues estamos aplicando técnicas o estrategias de otro caso. Pero bueno, sobre Cádiz. Dices que va a ser más largo, espero que sea porque es bueno y malo, por lo menos. Sí, Bueno, bueno, a ver, mucho trabajo, ¿no? a ver, el atractivo que tiene Cádiz es que es lo que es y no debe de cambiar, ¿no? Porque a la gente le gusta como es actualmente, con estas playas, con este clima, con una situación privilegiada, mirando al Atlántico, mirando al Mediterráneo. Es una provincia fantástica. O sea, no tiene que cambiar mucho porque nos gusta como es, ¿no? Y luego, si hay algo que hay que mejorar, pues lógicamente hay que generarle unas dotaciones mejores, tienen que ser mejores las dotaciones y tiene que haber una infraestructura y una red tanto aérea como por ferrocarril mucho mejor, y eso es un punto de mejora importante. Otro de los aspectos que me gustaría que mejorara existen muchas construcciones ilegales en toda la provincia de Cádiz. Y yo creo que eso es un devenir del pasado, que también ahora está un poco en auge, pero debería de mejorarse, porque lo que hace es que urbanísticamente empobrece. Totalmente. Y ahí creo que hay un punto de mejora importante. Y luego, hablando ya de Cádiz capital, pues ahí lo que me pide el cuerpo es mejorar la zona franca. Ahí está La zona- otro capítulo del podcast. La zona franca es muy mejorable. Yo creo que Cádiz tiene que mirar al mar, tiene que establecer ahí también usos residenciales, no dejando los industriales, pero tiene que empezar a mirar al mar y, lógicamente, empezar a generar también un sector terciario potente. Y compaginar la zona portuaria, que hay que mejorarla, pero también implantar allí y que mire al mar, ¿no? Y mejorar también el frente marítimo que tiene, que es muy bonito. Pues has hecho un repaso de la provincia de Cádiz magnífico en 2 minutos que firmamos punto por punto y que me estoy mordiendo la lengua para no debatir o profundizar contigo. Zonas francas, viviendas ilegales, etc. Pero eso lo dejaremos para futuros capítulos de futuras temporadas de un podcast de FAEC. Agradezco otra vez a Sotogrande, que repetimos aquí, pero la vez anterior fue
en la Casa Club, hoy en esta magnífica promoción de Village Verde, que es un emblema para la provincia de Cádiz. Y os animo a todos a seguir el proyecto Turismo Residencial Cádiz, que aquí sí te diré, David, que si hay algo que tenemos muy claro es que la línea roja de nuestro proyecto es el respeto al territorio, la idiosincrasia propia de la provincia de Cádiz no la queremos perder, y os invito a que contéis con la Federación de Cádiz de Constructores y Promotores para lo que necesitéis. Muchas gracias, David. Ha sido un Gracias, David. aquí.